¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo espacio, a un nuevo capítulo de Pura Vida Sapiens. Mi nombre es Java y hoy, al igual que ayer, voy a estar acompañándolos en este viaje de introspección, de reflexión y, ¿por qué no?, de sentido crítico, y acompañándolos también a todas aquellas personas que están buscando soluciones para mejorar su salud, su bienestar, vivir en coherencia. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que viene encadenado con una seguidilla de capítulos que están ahí en el canal de Ego Sapiens para que los puedan ver. Hemos tenido más o menos 3 capítulos antecesores a este que explican más o menos a lo que vamos y le dan un contexto a lo que vamos a estar hablando hoy. Si no los viste, puedes verlo más rato, están grabados ahí en el canal. Échale un vistazo. Sean todos bienvenidos a Pura Vida Sapiens. ¿Cómo está el chat? ¿Cómo está la gente ahí que está conectándose? Veo gente que se está sumando, veo gente que ya se está metiendo en el chat, está interactuando. Tenemos a FR Barrera saludando. Tenemos a Chica Agua, Chica Agua ahí conectándose las primeras también. Qué grande. También tenemos a Fran saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Día lunes. Día lunes, ¿cierto? Sí, día lunes. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Mm? ¿Qué cuentan? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Pudieron descansar? Quizás salieron, quizás hicieron algo que les apasiona, que los mueve, que de alguna manera los llena de vida. ¿Ah? Me gustaría saber qué cosas te apasionan, qué cosas te movilizan en la vida. ¿Mm? Bien, el capítulo de hoy lleva como nombre Umwelt. ¿Qué es Umwelt? Partamos por una definición sencilla, básica, y Umwelt es un término que en alemán viene a ser la traducción de ambiente o entorno. ¿Y por qué es importante hablar del entorno o el ambiente? Porque es totalmente un factor determinante a la hora de querer generar propuestas que nos ayuden a nuestro bienestar, a nuestra salud, a nuestra felicidad, ¿por qué no? Por eso les puse ahí en el título Unwell, entre comillas, el entorno no solo nos rodea, también nos define. Yo me pregunto, ¿cómo es tu entorno para poder saber cómo te defines? Se puede saber mucho de una persona por cómo es su entorno. ¿A qué creen que me refiero con esta frase? ¿Qué piensan cuando yo los invito a reflexionar acerca de su entorno? ¿Cómo podrían definir ustedes ahí en el chat, personas que nos están viendo, cómo podrían definir su entorno? ¿Es un entorno que es coherente con las cosas que a ti te movilizan, te apasionan? ¿Es un entorno que va en la misma línea de lo que tú esperas de la vida? Son preguntas importantes que de vez en cuando es buena plantearse. ¿Y por qué no reflexionar y buscar respuestas? ¿Qué piensa la gente del chat? ¿Mm? ¿Cómo es su Umwelt? Ya vamos a estar desarrollando más. Por acá, a ver. Tenemos a FR Barrera. Comenta, el entorno es el medio de cultivo, atmósfera con la cual nos afectamos recíprocamente. Qué grande. F. Barrera siempre ahí con esos comentarios tan apropiados al momento. Y sí, ¿qué piensan ustedes? ¿Es el entorno el medio de cultivo y la atmósfera
con la cual nos afectamos recíprocamente o mutuamente? Y puede ser, pero acá hay una palabra clave. Según lo define uno de los pioneros en etología y creador de este concepto hace ya bastante tiempo atrás, por acá tengo el nombre, Jacob von Bockschul, ese es el nombre y el apellido. Un pionero en la etología que introdujo este concepto de Umwelt. Y cuando introduce este concepto de Umwelt, es básicamente la percepción que tiene cada individuo de, de su rol en el mundo. Esto lo tiene cada ser vivo, no es algo que atañe exclusivamente al ser humano. Si ponemos un ejemplo, una araña que en virtud de satisfacer sus necesidades más básicas como la caza, tiene que tejer una tela de araña, podemos ver que una mosca, la cual tiene absolutamente desarrollada su visión y sus reflejos para poder hacerle el quite o esquivar cada una de las trampas o obstáculos que les presenta la vida, ¿por qué cae en una trampa tan visible, tan evidente como una telaraña? ¿Cómo es que una araña puede saber de forma intrínseca cuál es el tipo de arquitectura que tiene que tener esta red y cuál es el arquetipo que manifiesta esta mosca para que logre caer en su trampa? Todo esto, todas estas preguntas, las viene a responder este concepto llamado Umwelt y cómo percibimos el mundo en base a nuestro genoma, algo que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Entonces, si ponemos ese ejemplo y tratamos de ver cómo nos afecta el Umwelt a nosotros como especie, ¿cómo creen ustedes que debería ser nuestro entorno para que se manifiesten todas las cualidades y virtudes para las cuales estamos desarrollados los seres humanos? ¿Mm? Y sabemos que una araña tiende a expresar su genoma a través de, por ejemplo, el tejido de telas de arañas para cazar, nosotros, ¿cómo podríamos hacer esta analogía? ¿Cómo nosotros deberíamos obtener la comida siguiendo el ejemplo de esa araña? ¿Qué piensan ustedes en el chat? Bien. Entonces, cuando hablamos de Umwelt y hablamos de esta percepción que cada ser vivo debe tener en la vida para manifestar sus funciones biológicas, es imperativo dividirlo en tres secciones para ir comprendiendo más qué es el Umwelt para el ser humano. Una de ellas es la bioadaptación, otra es la hormesis y la tercera vendría siendo la mecanotransducción. Eso lo vamos a ir hablando más adelante. Ahora me gustaría, primero, ¿qué piensan ustedes si yo les digo es ser humano, especie específico? Ser humano, especie específico. Nosotros como animales, porque somos parte del reino animal, tenemos una cierta especificidad, tenemos unas ciertas virtudes, otras debilidades. Y para poder manifestarlas de forma natural y coherente con nuestro entorno, necesitamos una serie de características. Una de ellas es que nuestro organismo esté vinculado correctamente con el entorno. Eso lo podemos evidenciar automáticamente porque de no estar vinculado nuestro organismo al medio ambiente, no podríamos ni siquiera estar transmitiendo hoy. Tenemos la capacidad de respirar, tenemos la capacidad de alimentarnos y a través de esa alimentación generar energía, nutrientes que nos permiten seguir vivos. También tenemos
eh, la adaptación de nuestro organismo para deshacernos de aquello que no nos sirve. En fin, todo eso es parte de lo que es el organismo en el ser humano. Luego tenemos el comportamiento. Y acá la cosa empieza a tomar algunos tintes diferentes. ¿El comportamiento del ser humano será coherente con el medio ambiente que tiene para vivir? ¿Cuál es el medio ambiente que tenemos tú, yo, para vivir actualmente? El medio ambiente para el cual estamos diseñados se perfiló hace muchos años atrás. Eso ya lo vimos en capítulos pasados, en el fracaso adaptativo, en genoma y movimiento. Pero haciendo una breve recapitulación, sabemos que el ambiente que nos rodea es el ambiente de la naturaleza, donde habita el oxígeno, nutrientes, recursos, y todos esos recursos son totalmente finitos, no son para toda la vida. Nuestro comportamiento como especie ha ido variando a lo largo de los años. Nuestro comportamiento actual, moderno, dista mucho de lo que fueron quizás los primeros homínidos o las primeras civilizaciones o los primeros pueblos. ¿Por qué ese comportamiento ha ido variando? ¿Qué tendrá que ver el entorno y cómo eso ha ido afectando nuestro comportamiento? Si lo llevamos a un plano más doméstico, podemos pensar en cómo tu entorno más cercano, tu hogar o tu escuela, colegio, universidad, tu trabajo, tu entorno más cercano, puede generar un cambio de comportamiento en ti, puede generar cambios favorables o no tan favorables en tu conducta. ¿Qué piensas tú? ¿Alguna vez te ha pasado que por X razón debes cambiarte de lugar de residencia o debes cambiarte de trabajo y sientes que las cosas cambiaron? Incluso tú mismo o tú misma cambiaste en tu forma de pensar, en tu forma de relacionarte. Son cosas que más de alguno le habrá pasado. ¿Qué opina la gente ahí en el chat? ¿Mm? Otro de los puntos importantes a la hora de entender qué es el Umwelt, aparte del organismo y el comportamiento, es justamente el ecosistema. Nosotros como especie formamos parte de un ecosistema. Y cuando digo formamos parte, me gusta recalcarlo muy tajantemente, porque el decir somos parte del ecosistema actualmente es una frase algo desconocida para muchos. El ser humano, en su mayoría, se comporta como que el ecosistema le fuese parte de su propiedad, como si fuese parte de un servicio. Y por lo tanto, al no sentirse parte del ecosistema, se genera este desarraigo de la misma naturaleza. Y eso es peligroso. Es peligroso porque vamos generando una serie de consecuencias que así como estamos conversando ahora de que todo esto forma parte del Umwelt, también va generando una incoherencia en cómo nos vamos perfilando hacia el futuro, hacia nuestro bienestar, hacia nuestra salud plena. ¿Cómo creen que interactúan entonces el organismo del ser humano, el comportamiento y el ecosistema en esta triada perfecta? Eso lo vamos a ir viendo conforme pase el capítulo. Primero quiero saludar a la gente del chat, a las personas que se están conectando. Veo que está conectado Fran, se conectó por ahí una nueva persona. Paul Roy dice: buenas noches muchachos. Y es el Paul Roy que yo conozco. Qué grande. Te saludo afectuosamente, Paul Roy. Si no eres el Paul Roy que conozco, también te saludo afectuosamente, no hay problema. ¿Quién más? ¿Quién más? Jasmito por ahí también se conectó. Jasmito en el chat. Muy bien, seguimos hablando del concepto Umwelt, cómo es el entorno en el que habitamos y cómo es de relevante
reconocer nuestro entorno y cómo nuestro organismo interactúa con este para darle una cierta coherencia a nuestra salud y bienestar. Cuando nuestro organismo expresa su genética, se van activando ciertos marcadores y otros se van desactivando. Me explico. Si yo respondo a algo que genéticamente estoy preparado y desarrollado, como por ejemplo el moverme vigorosamente, ya sea corriendo, ya sea en una acción de lucha, en una acción de huida, en una acción creativa con mis manos, por nombrarte solo algunos ejemplos, nuestro organismo responde de una manera totalmente coherente entre cuerpo, mente, para poder disfrutar esa experiencia, pero también para generar beneficios a tu mismo organismo a través de esa experiencia. Beneficios como por ejemplo el aumento de fuerza, si es que estoy haciendo un entrenamiento, em, la sensación de bienestar psicosocial a la hora de interactuar con otras personas. Si te vas dando cuenta, son todos atributos positivos por el mero hecho de expresar mi genoma, para lo cual estoy diseñado para socializar, para moverme, para vivir aventuras, para explorar, para sorprenderme. De alguna forma, estoy absolutamente diseñado para vivir cada una de esas experiencias y disfrutarlas. Entonces, cuando hablamos de expresión de la genética o expresión del genoma en el ser humano, es importante que mantengamos esa coherencia realizando actividades que esos marcadores los habiliten, que esos marcadores se enciendan y no al revés. Como le estaba comentando, estos marcadores genéticos en nuestra conducta se van activando, pero también se van desactivando. Y así como algo me puede beneficiar mucho por practicarlo, otras cosas, por no hacerlas, me van a generar un daño. Y aquí volvemos a lo que hemos estado hablando hace muchos capítulos. ¿Qué pasa cuando yo paso todo el día sentado frente a un computador, trabajando cognitivamente, pero fisiológicamente, a través de mi musculatura, me mantengo pasivo? ¿Qué pasa con esos marcadores? Esos marcadores genéticos se inhiben, se apagan y dejan de dar beneficios a tu organismo. Beneficios hormonales, beneficios em, placenteros, de sensaciones, beneficios físicos, beneficios metabólicos, los vamos perdiendo. Y cuando después queremos hacer uso de esos beneficios, ya es bastante tarde. El organismo ya se deshizo de esos marcadores. ¿Mm? Por acá comentan en el chat. Hace un tiempo llegué a la conclusión de que los derechos humanos son un punto de distanciamiento entre el humano y la naturaleza. El hecho de decir que estamos diseñados implica la existencia de un diseñador, ¿no? Bien, sobre el primer comentario respecto a los derechos humanos como un punto de distanciamiento entre el humano y la naturaleza, yo coincido en parte en lo que comenta acá FR Barrera. ¿Y por qué coincido? Coincido principalmente, porque esto es algo que lo vamos a hablar más adelante, pero vamos a darle una pincelada más o menos de lo que se viene, ¿ya? Como seres humanos, la necesidad de liberación es algo que nos va a acompañar toda la vida. Aceptar el cautiverio, aceptar la falta de libertad es incluso una contradicción biológica en sí misma. Actualmente, la vida moderna nos rige una serie de pautas y normas que nos van condicionando nuestras libertades.
Y claro, cuando hablamos de instituciones tan grandes como las que acaba de nombrar acá FR Barrera, derechos humanos, Organización Mundial de la Salud, y instituciones tan gigantes y con tanto poder de influenciar diferentes estados y naciones, de alguna forma estás perdiendo también libertad. El mero hecho de vivir en una gran metrópolis también significa una pérdida de libertad. ¿Quién más se está conectando? Silvia. Hola Silvia, gracias por estar siempre acompañando. Bienvenida. Déjanos por favor tu comentario. ¿Qué te parece el programa? ¿Tienes alguna duda? Este es un espacio para dialogar, para reflexionar. Volviendo al punto, FR Barrera también decía que el hecho de decir que estamos diseñados implica la existencia de un diseñador. Y nosotros como seres humanos, sin ir tan en la profundidad de la pregunta, nosotros como seres humanos nos diseñamos según el entorno en el cual existimos. Ese fue nuestro origen terrenal acá en la Tierra. A través de presiones medioambientales, el ser humano se fue perfilando, se fue diseñando, como habla a veces las teorías evolutivas, ¿cierto? De cómo se van creando estos organismos, de organismos básicos a organismos más complejos, siempre buscando la supervivencia. Actualmente vivimos en una dicotomía porque estamos ya perfilados, diseñados para vivir una era que ya dejamos atrás. Y se va generando esta discordancia evolutiva. Y estas presiones medioambientales que se generaron a lo largo de eones en la existencia de la vida es lo que nos tiene hoy acá, con los beneficios que eso trae, con un organismo diseñado para coexistir en el entorno, para ser afectado, pero también para afectar. ¿Cómo nosotros afectamos hoy en día? ¿Afectamos de una manera constructiva el entorno en el que habitamos o generamos una afectación más destructiva? Son preguntas que a mí me tienen pensando. ¿Ustedes qué opinan? Cuando hablamos de discordancia evolutiva, me refiero específicamente a lo que está hecho nuestro ADN, nuestro genoma, versus nuestro estilo de vida. Yo siempre coloco el siguiente ejemplo. Todos hemos conocido de cerca qué es un zoológico. Sabemos que en un zoológico existen animales que por diferentes motivos deberían estar en su hábitat natural, silvestre, pero no pueden estar ahí, por X motivo, y tienen que estar en cautiverio. Es, es interesante observar que estos animales que permanecen en cautiverio, independiente que el ser humano, con todo su esfuerzo, con todos sus recursos, intente replicar las condiciones de hábitat que tenían afuera, independiente que lo logren en un estado de cautiverio, el animal nunca vuelve a ser el mismo. Siempre se va a ver más débil, más apagado, más insalubre. Y eso tiene que ver justamente con lo que estamos hablando ahora. Estos marcadores genéticos que se activan o se desactivan tienen muchas variables. Y esas variables van desde, por ejemplo, la actividad social que puede tener el ser vivo en su día a día, que es coherente con su perfil genético,
desde las condiciones que tiene en sus horarios para alimentarse, ya sea que tenga horarios para alimentarse o no. Tiene que ver, por ejemplo, con la exposición al sol que tenga durante el día o no, el contacto que tenga con otros seres vivos o no. En fin, son muchas, muchas las aristas que implican un cambio en el estilo de vida de un animal que está en cautiverio. Pero podemos convenir entre todos que un animal que está en su hábitat salvaje, silvestre, está totalmente alineado con su Umwelt. Totalmente. Ese animal, para poder vivir, tiene que cazar. Ese animal, para poder refugiarse, tiene que buscar estrategias que están conforme a su perfil genético, ya sea animales, insectos, aves, flora. En fin, son muchos eh, los escenarios que tenemos ahí afuera y todos responden a esta misma variable de Umwelt. La única que escapa a esa variable es la raza humana. Nosotros no estamos con un Umwelt alineado con nuestro estilo de vida. Y cuando se genera esta discordancia entre el estilo de vida y el ADN, el genoma, se provoca este quiebre, lo que llamamos la discordancia evolutiva. ¿Qué creen ustedes como chat que traerá como consecuencia el hecho de que no respetemos esta coherencia entre para lo que estamos diseñados o para lo cual hemos sido perfilados en nuestra existencia versus lo que hacemos? ¿Mm? Y vuelvo a lo que comentaba al principio. El capítulo se llama Umwelt. El entorno no solamente nos rodea, también nos define. Este entorno que hemos construido, llamado civilización, llamado ciudades, metrópolis, a través de esta historia, esta etapa histórica llamada sedentarismo, respeta este concepto de Umwelt. ¿Vivimos en una especie de jaula? ¿Vivimos en una especie de zoológico? ¿Somos quizás víctimas de lo que se conoce como zoocosis? Son preguntas que yo me hago. ¿Qué piensan ustedes en el chat? ¿Mm? Por ahí dicen, pienso que hay dimensiones en las que podemos ser libres, otras en las que no. Sí, totalmente, totalmente. ¿Hay estrategias que podamos traer acá a la mesa que nos puedan invitar a desarrollar un acercamiento con nuestro Umwelt? ¿Será beneficioso para el ser humano moderno tener ciertos periodos de vinculación con aquellas etapas de hominización, aquellas etapas de supervivencia, aquellas etapas de habilidades primitivas para, de alguna forma, perfilar nuestro genoma coherentemente con algo que nos haga sentir que estamos en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, haciendo lo que debemos hacer? ¿Se podrá hacer algo así en los tiempos que corren? ¿O deberíamos dejar atrás esa problemática? ¿Mm? Porque hoy en día, para poder subsanar la falta de movimiento, sabemos que lo más recomendado es el ejercicio, principalmente el entrenamiento. Y si reflexionamos, ¿podremos llegar a la conclusión que quizá no es el mejor camino? ¿Qué es el entrenamiento? ¿Cuándo nació? ¿Es un evento que hemos convivido con él toda la vida? O sea, desde que somos lo que somos, ¿el entrenamiento ha sido parte de nuestra vida? ¿O es un constructo social que viene a soslayar un poco la carencia de movimiento frente a la cual estamos insertos? ¿Mm?
Zoocosis, exactamente. Zoocosis. Los invito a profundizar, si tienen un tiempo, a leer un poco de lo que es zoocosis. Principalmente, les puedo ir adelantando, que es aquella enfermedad que justamente sufren estos animales que viven en cautiverio, que al no volver a su hábitat nunca más, por X razón, empiezan a manifestar debilidad, se desalinean, problemas metabólicos. Entonces, como que su vida no tiene sentido. ¿M? Ponte a pensar lo siguiente. Por alguna razón en la vida tienes que permanecer en cautiverio durante 40 años de tu vida, ¿ya? Como cuando uno está preso, cuando uno cae en la cárcel. Ese es un estado que al margen de todos los perjuicios que trae eso y todas las responsabilidades que conllevaron a eso, también genera un impacto en la persona. Un impacto donde la vida no tiene sentido, donde el mero hecho de existir no te genera nada. ¿M? Es triste, es triste. Imagínate un animal. ¿M? Un animal que depende de su instinto, depende de lo variable que es el entorno y tiene que vivir toda su vida en una rutina. Levantarse en la mañana, salir, comer, volver a su choza o a su lugar de reposo, dormir, al otro día lo mismo. Como que se parece a alguien, ¿o no? Como que se parece al ser humano moderno. Entonces, ¿vivimos en un estado de zoocosis? La zoocosis trae una serie de consecuencias, entre esas la depresión, la ansiedad, ¿m? La falta de vigorosidad, porque va trayendo problemas hormonales. No sé si les suena familiar eso. Son enfermedades que igual vivimos hoy, ¿o no? Es interesante reflexionar en ese sentido. Y ahora que estamos hablando respecto a estas enfermedades, traemos el siguiente tema, ya dejando un poquito atrás lo que es la zoocosis, lo que es el genoma, fenotipo. Vivimos en una sociedad donde existe abundancia de enfermedades. Las enfermedades crónicas, principalmente las enfermedades modernas, son un fenómeno muy particular de esta época, porque como dice el nombre, son enfermedades que competen a esta etapa de la vida, la época moderna, contemporánea, y enfermedades de antaño ya no se ven. Y así como estas enfermedades antaño tampoco existían. Diabetes, hipertensión, ¿m? Hígado graso, depresión, estrés crónico, síndrome del burnout, falta de propósito, no sé, hay un montón de cosas que son enfermedades totalmente modernas. ¿M? ¿Qué piensan ustedes? ¿Conocen a alguien o ustedes que están ahí en el chat han sufrido los embates, las consecuencias de alguna de estas enfermedades? Enfermedades que cuesta mucho poder revertir, o al menos la ciencia actualmente no tiene las herramientas para revertirlas. Enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, que ya una vez que se manifiestan no hay vuelta atrás y tienes que aprender a convivir con esa enfermedad. ¿M? La depresión, la obesidad. ¿Sabían ustedes que la obesidad es una enfermedad que no tiene cura? Una persona puede bajar de peso, puede perder esos kilos, pero siempre va a ser una persona obesa desde acá. Es triste, es duro. Por eso hacemos este tipo de intervenciones, para tomarle el peso a lo que estamos viviendo, a enfermedades que no son solamente un fenómeno local, muchachos. Estamos hablando de una pandemia. Antes que existiera esta enfermedad que todos sabemos que empieza con C y termina con D, ya existían pandemias. Esa pandemia se llamaba obesidad, una enfermedad que atañe globalmente a la humanidad y que se espera que para el año 2035
afecte un poco más del 55% de la población mundial. Son fuentes de la misma Organización Mundial de la Salud, World Obesity. Pueden verlo ahí, ahí están todas esas estadísticas. ¿Qué les parece? Estamos a 11 años. ¿M? Más de la mitad del planeta en obesidad y con todo lo que eso acarrea. ¿M? Entonces son situaciones que tenemos que conversarlas y tenemos que entender el problema de fondo. Porque si seguimos reduciendo todo esto a fármacos, a contar calorías, a colocarle sellos a los alimentos, a las consultas médicas, vamos a seguir con el mismo ritmo. O sea, esto se ha hecho durante años, lo que le estoy conversando, de ir a la consulta médica, que el médico te receta metformina porque tienes un poco de hipertensión, después de la metformina viene otro fármaco más, resistencia a la insulina, más metformina, falta que la echen al agua potable nomás. Tenemos los casos de personas que van a una consulta médica con la nutricionista y la nutricionista le dice siga una dieta mediterránea y resulta que nunca le funcionó y luego va a otra nutricionista y la nutricionista le dice siga una dieta cetogénica. Tenemos médicos que nos dicen que el ayuno intermitente es malo, otros que dicen que es bueno, otros que dicen que depende. Y en esta era de la sobreinformación, ya las personas no saben a quién creerle. ¿M? Acá en el chat comentan, el problema es que ah, el problema es que ante la enfermedad inventan fármacos que nos mantienen vivos sin necesariamente resolver el problema. ¡Pum! Totalmente. A eso quería llegar. Totalmente. Gracias por tu comentario. Pasamos a este siguiente punto, que es el negocio de las enfermedades crónicas en nuestro planeta, nuestro mundo. Existe un sesgo que se llama, bueno, no es un sesgo, es una falacia. Existe una falacia que se llama ad verecundiam. La falacia ad verecundiam es cuando la persona que está argumentando en un debate, argumentando en un coloquio, en una conversación, lo que sea, cita a algún experto que sea perito en la materia o sea una persona letrada y por el simple hecho de mencionarla, su argumento tiene mayor peso. También ocurre cuando, por ejemplo, entendemos que la persona que nos está hablando, al ser un profesional en la materia, es poseedor de la verdad y nosotros debemos acatar lo que está diciendo porque por algo es profesional. Esa es la falacia ad verecundiam. Y esto tiene que ver mucho con el tema de los negocios, principalmente la farmacéutica. Quiero que recordemos el año 2005, acá en Chile. Contexto, estaba en aquel entonces la señora Michelle Bachelet junto con otro personaje, Guido Girardi, quienes fueron filmados en un spot publicitario y mientras los grababan, eh, este personaje, la señora Michelle Bachelet, le menciona a Guido Girardi que debería salir en el spot con un delantal blanco conforme a su rol de médico. Ella también lo iba a hacer. Guido Girardi le responde genuinamente que para él no es relevante salir con un delantal y que puede salir perfectamente con la ropa que llevaba puesta.
A lo que esta señora vuelve a insistir, ya de un tono más jocoso, le dice, es que tienes que colocarte el delantal porque acá en Chile el delantal blanco es grito y plata. Y bueno, esas desafortunadas declaraciones que fueron después eh, exhibidas a la opinión pública y generaron mucho revuelo, un gran debate, mucho rechazo, responde justamente a lo que estamos hablando ahora. Cualquier cargo de poder entiende que el rol del médico en este país, específicamente en Chile, tiene un gran peso a la hora de argumentar qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿m? Cayendo inexorablemente en esta falacia ad vericundiam. Por el mero hecho de llevar un delantal, tú automáticamente te sometes a lo que dice la persona. Y si la persona te dice que debes consumir tal fármaco para eh, mantener tus indicadores de salud estable, tú no lo vas a cuestionar. Luego, el año 2020, tuvimos otra situación en la cual estábamos enmarcados en este periodo del bicho, ¿cierto? Que parte con la C, no sé si lo puedo decir. ¿Alguien me puede confirmar eso? Si lo puedo decir en esta plataforma, ¿ya? Y se hizo una compra, al menos de parte del gobierno de aquella época, de 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos en vacunas. ¿M? Una vacuna que era de carácter experimental, que no pasó por todos los estándares que debiese pasar una vacuna, pero en virtud de la necesidad y del miedo que existía en nuestra población, fuimos inoculados obligatoriamente con no una ni dos, sino hasta 4 dosis, y quizás hasta más. Creo que hoy en día siguen vacunando. Eh, Era tanto el temor que nadie cuestionó nada, porque muchas autoridades salieron a decir que la vacuna iba a estar todo bien. Entonces caímos nuevamente en esta falacia ad vericundiam, donde no cuestionamos nada, solamente obedecemos a alguien que tiene un rótulo de experto en la materia. Y luego podemos ver que estos mismos peritos o expertos en la materia son invitados a matinales, programas de consumos masivos, para hablar y debatir muchas veces en vivo y en directo, a veces incluso quedando en ridículo, al no tener los argumentos para sostener sus decisiones, y están ahí, informando y desinformando a las personas. ¿M? Yo siempre le comento a las personas que trabajan conmigo o me conocen, que el mejor profesional no es aquel que tiene un cartón más condecorado, más laureado. El mejor profesional es aquel que nunca se queda con lo que aprendió. Es aquel que constantemente se está actualizando, se está reinventando, está cuestionando lo que incluso él mismo puede llegar a prescribir. Porque la ciencia avanza, las enfermedades también, y lo que antes podría ser la verdad, hoy puede ser un mito. Por eso es importante mantenerse actualizado. Pero muchas veces caemos en manos de profesionales que una vez que se titularon, nunca más volvieron a tomar un libro. Se alejaron del contexto moderno y ahí están, con delantal blanco, diciéndole qué tiene que hacer a cada persona. Somos buenos profesionales, dice por ahí el Francisco Barrera. Salud por eso. Pues bien, sigamos con este negocio de la enfermedad. ¿Por qué es tan lucrativa? ¿Por qué es tan lucrativo el negocio de la enfermedad? Sobre todo de la enfermedad crónica. ¿Por qué creen ustedes que tener estas enfermedades crónicas
pululando en la sociedad sin cura alguna, solamente con tratamiento, puede ser tan, pero tan lucrativo. Yo pienso que las enfermedades lucrativas en Chile, que son principalmente las que están asociadas a la obesidad, problemas cardíacos, arteriales, problemas metabólicos, las mismas enfermedades mentales. Todas son enfermedades que generan mucha rentabilidad al fisco, al Ministerio de Hacienda, con sus políticas públicas, los mismos servicios de salud privados también, amasan fortunas. La gente tiene que estar en tratamiento toda la vida, prácticamente. Y la ciencia ha avanzado un montón. Ya no se invierte en medicina. ¿Mm? ¿Qué me dicen de la insulina? ¿Conocen la insulina? ¿Han visto el precio que tiene la insulina hoy en día? Es, es que es abrumador ver lo caro que está este tipo de ayudas. La insulina, algo que debería ser casi gratuito, considerando que los procesos por los cuales tiene que pasar en los laboratorios para ser suministrada son procesos cada vez más automatizados y cada vez más fáciles que hacer, y aún así los cobran más caro. ¿Cuáles son los dos países que cobran más cara la insulina en el mundo? ¿Saben cuáles son? Estados Unidos y Chile. Entonces, cuando hablamos que las enfermedades son muy lucrativas en este país y vemos que estamos sometidos a esta falacia ad verecundiam, donde cualquier persona con un delantal blanco es capaz de apropiarse de la verdad incuestionable, caemos en un hoyo muy profundo. Y siento que vamos a tener que empezar a desarrollar mucho el pensamiento crítico, la reflexión. Va a ser la única manera de, en la medida que nos vayamos educando. Y también algo muy importante, el conflicto de interés. El conflicto de interés ha sido una de las cosas que a mí más me ha impactado en el sistema de salud en Chile. Cada vez que tú vas a una consulta y te ofrecen un fármaco, es curioso, pero ese laboratorio que tiene puesto el fármaco le da unas comisiones enormes, unos bonos gigantescos a los doctores, a los nutri, al profesional en sí. Pero ¿qué es el conflicto de interés? ¿Alguien sabe lo que es el conflicto de interés? ¿Alguien puede definirlo? ¿Mm? Cuando la opinión de un profesional de la atención directa de un paciente es influenciada por una segunda opinión, hay un conflicto de interés. ¿Mm? Si yo soy médico y usted viene a mi consulta y yo le digo, usted tiene que tomarse 2 cajas en el mes de este remedio del laboratorio Juan Pepito. Pero yo lo tengo, no se preocupe. Yo le voy a dar una muestra gratis. Después va a tener que usted comprarla. Pero tiene que ser de este laboratorio. Ahí estamos en presencia inequívoca de un conflicto de interés. Porque la opinión de ese profesional estuvo condicionada por una segunda opinión. Entonces es importante aprender a identificar esas red flag o banderas rojas y asociarse con personas auténticas, personas que tengan ética, valores. ¿Mm? Nuestra sociedad actualmente también está pasando por una crisis muy grande de valores. ¿Mm? Y aquí quiero pasar al siguiente tema.
¿Cómo podemos vivir en coherencia entre el Umwelt, nuestro entorno, nuestra salud, nuestro bienestar? ¿Qué estrategias podemos trabajar para vivir en coherencia? Y esto es algo muy personal, esto no tiene nada de académico, esto es algo muy personal, es lo que yo he realizado para encontrar una coherencia en mí, para mi salud, para mi bienestar. Y creo que una de las principales es ser auténtico. ¿Creen ustedes o qué piensan ustedes que es ser auténtico? ¿Se puede ser auténtico en los tiempos que corren? Me gustaría leerlos, saber qué piensan ahí en el chat. Es importante ser auténtico para vivir en coherencia entre lo que somos, lo que queremos, lo que buscamos. ¿Mm? Muchas veces las personas buscan un cambio en su estilo de vida. Se levantan un día motivados por un cambio y dicen, voy a cambiar mi estilo de vida. Voy a dejar de comer mal. Voy a empezar a moverme más. Voy a cambiar, no sé, la forma en que elijo mis relaciones. Voy a cambiar en mi forma de actuar. En fin, muchas cosas que responden a algo que ellos lo sintetizan como estilo de vida. Y cuando tenemos un estilo de vida, es importantísimo sostener esa creencia con lo que yo llamo la filosofía de vida, más que un estilo. Un estilo es algo más como de moda, algo más pasajero, algo como lo que es trend en el momento. Pero si tú trabajas una filosofía de vida, eso va alineado con muchas otras cosas que son importantes para tu bienestar mental, para tu paz, para tu tranquilidad. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales tú crees, tú sientes que son correctas, que son explicación a fenómenos en la vida? ¿Trabajas en eso? ¿Constantemente te involucras en tu filosofía de vida? ¿Por qué es importante tener una filosofía de vida? ¿O será que no? Quizás no es relevante tener una filosofía de vida. ¿Qué piensan ustedes? Ser auténtico deviene de la atención del propio sentir. La atención del propio sentir. Atender lo indecible, inalcanzable por otro. ¿Mm? ¿Cuántas veces hemos pasado por una situación en la cual me gustaría opinar esto, pero ¿qué van a decir? ¿Mm? Me gustaría poder vestirme de esta manera, pero siento que, no sé, van a decir algo de mí y me voy a ver ridículo o ridícula. ¿Ah? Me quiero cortar el pelo así, quiero hablar así, ¿m? Quiero ir a tal lado, involucrarme con tal ambiente, con tal persona, y te trabas, te coartas, por el qué dirán. Ser auténtico es desligarse de todas esas trabas. Ser auténtico es seguir tu propia esencia. Como dice acá F.R. Barrera, te viene de la atención del propio sentir que estamos sintiendo en ese momento. ¿M? ¿Lo podemos reconocer? Si no lo sabemos reconocer, es muy difícil que podamos atender algo que no reconocemos. Lo indecible, lo inalcanzable. No hay nada más extraordinario
que poder generar un vínculo con una persona que entienda tu ser auténtico y lo aprecie como tal, sin buscar ninguna forma de modificarlo, respetando tu sentir, porque sabe que es algo incomprobable, algo inalcanzable, algo indecible. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir de vivir en coherencia? ¿Mm? Buscar la coherencia honrando nuestros valores. ¿Qué valores te mueven a ti que estás viendo esto? ¿Cuáles son los valores que enmarcan tu camino? ¿Podrías decirme tres? ¿Cuáles son esos tres principales valores que son irrenunciables para ti, que te de alguna manera te identifican o te definen? Muchas veces buscamos respuestas a ciertas preguntas y nos hacemos preguntas equivocadas. Cuando queremos coherencia en nuestra vida, es importante atender qué es el valor que me mueve en la vida. Si yo no sé cuáles son esos valores que me mueven en la vida y no me doy el trabajo de buscarlas y entenderlas, voy a estar siempre dando partidas en falso. Voy a pisar acá, voy a pisar el terreno y si me va mal, retrocedo y tomo otra opción. Y así vamos, como un barco en la deriva. Sin embargo, si tú tienes tu cadena de valores clara, establecida, pueden ser tres, por darte un ejemplo. Eso van a ser el bastión moral para ti para avanzar en una dirección que tú crees que es la correcta. Y con eso es suficiente. Si respetas tu autenticidad, lo que opine el resto no te va a importar. Te voy a dejar la última pregunta, porque ya estamos cerrando el programa. Qué estás dispuesta tú a valorar y que ningún precio sea capaz de pagarlo? ¿Existe algo frente a lo cual no existe un precio en la vida que sea capaz de pagarlo? Afírmate de eso, enraízate en eso y desde ahí empieza a construir tu nuevo porvenir. Solo así vas a entender cuál es tu camino, cuál es tu destino, porque partes de una base que responde a tu ser, a lo más profundo de ti. ¿Qué sentido tiene que quieras autoengañarte queriendo tener una vida saludable, una vida de bienestar, una vida de paz, de calma y tranquilidad, si a ti lo que te mueve es el hedonismo, el descontrol, el placer constante, la insatisfacción constante de, de la vida? ¿Mm? Esas son preguntas importantes que debemos hacernos. Trabajen en su Umwelt, trabajen en su ser, trabajen en lo que creen. Y eso quizá les puede ayudar a mantener un equilibrio. Con el tiempo lo van a ir descubriendo. Espero que esto les haya servido, les haya gustado. Esta sociedad nos tiene en dopamina. Y sí, totalmente. ¿Saben lo que es la dopamina? ¿Saben qué es lo que hace la dopamina o no? Las personas que consumen cocaína son personas que son altamente adictas a la dopamina. Y hay algo que estimula la segregación de dopamina en el cuerpo el doble hasta el triple de lo que hace la cocaína. ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que es o no?
Eso lo vamos a ver el próximo capítulo, más adelante. Mi nombre es Java y esto fue Pura Vida Sapiens. Hasta pronto.